Equipo de Infobae al regreso, por cierto, también con debates intensos a propósito del dato de inflación, pero Milei, después de reconocer que es un mal dato, también intentó marcar diferencias justamente con la política. Plantea Milei la política tradicional, esquiva un tema cuando le es incómodo, nosotros no. Después, en la explicación, no es que hubo autocrítica ni nada por el estilo, en todo caso la autocrítica per se fue reconocer que el dato era malo, pero siempre aparecen las culpas exógenas a la hora de explicar. No es algo tampoco propio de Javier Milei. Los gobiernos en general, y uno puede ir al antecedente del Frente de Todos, recurren a esas estrategias, pero Milei, que por momento buscó ponerse muy técnico económico, pero al mismo tiempo lo que hizo fue revalidar sus argumentos, revalidar su teoría económica, concepto que repitió quizás más que ningún otro durante toda su exposición, y plantear y asegurar, bueno, el camino es este. A eso me refiero cuando no hubo autocrítica. Milei lo que dijo fue, seguiremos por este lado. Y no solo eso, sino que dijo, si no le gusta, yo me voy, usted se queda, o sea, como que redobló. Ahora les vamos a desgranar un poco el discurso. No solamente no hubo autocrítica, dejó claro que no va a corregir nada del sendero que está, o sea, de hecho, bueno, usó la metáfora de yo voy a estar atado al palo del mástil del barco. Hoy lo reforzó en Yo Instagram, diría en ese barco, en un barco en el que vamos todos. Sí, claro. En un barco en el que vamos todos. Yo, a ver, no sé si querés que nos metamos con el discurso. A mí me parece que este discurso es importante porque el gobierno está atravesando un momento bisagra. Básicamente, se tendrá que ver si las proyecciones que hace Milei para tratar de que la gente vuelva a renovar su expectativa, la expectativa en su gobierno, se verifican en la práctica o no. Él está, como dijo, abrazado a la ortodoxia. Bueno, se verán los próximos meses si ese abrazo se verifica en la práctica. Si lo que él dice de esta manera va a funcionar, así va a dar vuelta a la economía, va a pegar la vuelta, la inflación va a volver a la baja, la actividad va a volver a subir, cosa que por ahora no está en este sendero. Bueno, si lo que él teoriza futuro efectivamente se ve en la práctica. A mí me parece que, por eso, el dato de inflación de ayer, malo, pero que según Milei va a ser el más malo que vamos a tener, porque a partir de ahora supuestamente vamos a mejorar, jugándose un pleno a que esto va a mejorar, es lo que va a hacer que si después esto no se verifica en la práctica en los próximos meses, bueno, ahí sí, jugás ya en un terreno que se va acercando al año electoral y con unas expectativas de la gente que si no se cumple se va a ver decepcionada. Lo que está claro que el 0 de agosto no va a pasar. No, eso ya está. De hecho, bueno, es la primera. Bueno, ya empezás a acumular, pero él dijo 0 en agosto y no se cumplió. Bueno, esto. Pero otra de las noticias de este momento es que Argentina llegó a un acuerdo para un desembolso de 10 millones a través del ministro de Economía, negociaciones siempre abiertas con el Fondo Monetario Internacional, pero como parte del acuerdo, en realidad no como parte del acuerdo, pero lo que termina dándose hoy también a partir del dato y la confirmación de ayer es que modificó expectativas el Fondo Monetario respecto a la proyección de inflación en Argentina, que así como la del gobierno en el presupuesto era de 10%, el FMI planteaba 16%, ahora ya dicen 30%, la duplicaron la proyección de inflación. Bueno, es que ya en el trimestre se acumuló. En el trimestre ya estamos cerca de... Lo decíamos, pero también respecto a esta promesa, si se quiere, o proyección optimista, ya sea de Milei o del Caputo, que plantea se vienen los 18 mejores meses de la historia reciente de la Argentina o algo por el estilo, que sentenció ayer. Una de esas frases que uno ya con un poquito de olfato puede decir... es un boomerang. Es el segundo semestre de Macri. Es el segundo semestre de Macri. Lo que pasa es que acá sería el segundo semestre si no hubiese dicho... Porque recordemos que acá lo hablamos y intercambiábamos también con May antes del programa. Acá se habló de que la economía sube como pedo de buzo. Lo dijo el propio Milei, estamos todavía esperando eso. Se habló de 3 veces el gobierno, en 3 instancias distintas. Una en 2024, 2 en 2025, y ahora no lo dicen para que no sea tan burdo, pero básicamente el mensaje es el mismo. Lo peor ya pasó. Sí. ¿Se acuerdan de lo peor ya pasó? Que por cierto no es de autoría original intelectual de este gobierno, una frase histórica en la Argentina, pero vuelvo a usar lo peor ya pasó, que usó 3 veces en distintos momentos de la gestión. Sí. Ahora, con otras palabras, dicen lo peor ya pasó. Pide paciencia. Bueno, vamos a desgranar un poco el discurso de ayer. Voy a mencionarlos. Vamos a abordar 3 ejes y vamos a ver 3 recortes como para pensar un poco esto. Los 3 ejes son, lo voy a teorizar para ordenar un poco. Me gusta. Uno está claro que está hablando con más empatía a los que le están poniendo el hombro, los últimos de la fila, como dijo él. 2, reconoció que el dato de inflación es lisa y llanamente malo. Ahí hay un contraste con Luis Caputo, lo hablábamos ayer y vamos a mirarlo. Y 3, él le avisó al mundo, me parece ayer, que él muere con las botas puestas. Milei muere con las botas puestas. Prefiere
perder una elección antes que abandonar su manual. Y lo dijo claramente. Vamos, si quieren, a ver el primer fragmento que elegimos del discurso de Milei, cuando siguen esta línea de hablar con empatía a los que la están pasando mal, ¿no? A la gente. A ver. Lo único que hay que hacer es tener paciencia. No hay que desesperarse. Cuando uno se desespera, toma malas decisiones. Y nosotros no vamos a ir en contra ni de la teoría económica ni de la evidencia empírica, y tampoco vamos a vulnerar y violentar nuestros valores morales al momento de diseñar la política económica. Bueno, él pide paciencia. Recordemos que en la entrevista con Aracre había dicho hay que entender por qué la gente sufre, hay que entender por qué la gente se siente mal, lo que pareció una novedad. Me parece que se trabajó, y me consta que se trabajó en este giro empático del presidente. Venía de un fin de semana de vomitar insultos contra el periodismo y hubo una decisión de separar. Él no deja de insultar al periodismo ni considerar que el 95% de los periodistas son malos, para ser suave, pero de alguna manera le estaba dejando de hablar a la gente. Es lo mismo que utilizó el año pasado, antes de la elección, donde decía, bueno, yo comprendo que la están pasando mal y que hay que hablarle a la gente que le está poniendo el hombro, que es como parte del plan que él diseñó, el plan económico que él diseñó. Bueno, esto implica un camino de sufrimiento. Claro. Yo creo que empezó a pulir esta distinción con este agregado de pedido de paciencia. Por eso, digo, me parece importante. Si quieren, vamos a el segundo fragmento, donde habla de que el dato de inflación es malo. Habitualmente, los políticos, cuando reciben un mal dato, suelen fingir demencia o hablar de cualquier otra cosa. Es más, nosotros tendríamos un montón de cosas muy buenas para hablar del día de hoy. Pero como yo soy Milei y detesto la forma de hacer las cosas que hace la política tradicional, y como odio a la inflación, y como el dato no me gustó y me repugna, voy a hablar de inflación. Bueno, dice que a él el dato lo repugna. Si querés, es un contraste con el ministro de Economía, que apeló, sí, claro, creo que como hace todos los meses igual, a desagregar el número y apelar a tecnicismos. No, eso, sí, y apelar a tecnicismos y justificar el dato. También creo que fue conversado, porque Milei, sobre el tuit de Toto Caputo, donde desagrega el dato de inflación, se sube y dice el dato es malo, sí, claro, digamos, no lo disfracemos de otra cosa. Creo que también hubo un juego entre los dos, como para que Luis Caputo sigue haciendo lo que hace mes a mes, y Milei de alguna manera se sincere, hable sin medias tintas y sintonice un poco con el sentido común. Sí. El dato es malo. La explicación técnica que él dio, no voy a meterme mucho en lo económico porque es muy técnico, pero básicamente él decía que el año pasado estaba subiendo la tasa de interés en simultáneo con el tipo de cambio, y que esto implicaba que caía la demanda de dinero y que ponía presión en el nivel de precios. Bueno, él asegura que ahora se está dando el proceso contrario. De hecho, habló de secar de vuelta, ¿no? Exacto, por eso, porque está, por un lado, bajando la tasa de interés y subiendo la demanda de dinero. Entonces él dice, bueno, esto a mí me da el indicio de que está pegando la vuelta a la economía. Algunos dicen, él también tiene datos de recaudación de los primeros días de abril que lo ilusionan. Veremos después si esto, digamos, se corrobora. Y además es una explicación, parece muy lejana a no sé igual quién escuchó ayer en vivo el discurso de Milei, ¿no? Pero vienen y te explican eso y vos no podés comprar después en el supermercado o algo. Bueno, anda a hablarme de encajes, de tasa de interés, de dinero. Hay fragmentos y fragmentos destinados a distintos tipos de audiencias. O sea, muy probablemente la parte que rebote sea esta que dice odio la inflación. Sí, sí, obvio. Si querés hacerlo un público más amplio. Después está lo dirigido a un segmento más específico del empresariado. Sí es interesante porque ya venía también Caputo antes de que hable Milei hablando de esto, y sobre todo desafiando un poco al círculo rojo con esta idea de inflación y crecimiento, inflación y desarrollo, y como esta idea de que se plantea la imposibilidad de eso, y él buscando explicar que se puede bajar la inflación,
y generar desarrollo. Sí. En algún punto son todos leitmotivs de lo que está diciendo, y el diferencial es esto que dice May, este hablarle a la gente y no hablarle únicamente al empresariado o a los periodistas cuando se pelea. Igual él llegó a la presidencia hablando así, sin que nadie lo entendiera. Por eso me parece que es... No estoy de acuerdo para nada, May, con eso. No, es verdad. Él siempre habla así. No, lo que Tiene dice, momentos él y llegó momentos. diciendo motosierra, que lo entendía mi tía, dolarización, que lo entiende mi tía, y no sé, educación del Estado, qué sé yo. O sea, 3 conceptos que lo entendía cualquiera. Esa fue la eso magia. sí, pero No después- hablando de encaje, Banco Central, hacía tasa de dinero. que nadie entendía. Genera un sesgo Está de bien, confirmación pero también. lo que me parece que había detrás de eso, quizás ahora con algún especialista lo vamos a desarrollar un poco, pero había, ante un problema económico como lo central, bueno, un teórico de la economía para resolver esto. El tema es que en los hechos no se está resolviendo, entonces ahí se cae Por eso, ese rato lo de esa único que te construcción. dabas cuenta cuando lo escuchabas en campaña es, el tipo es economista, habla de economía, es un cuadrado que solo piensa en economía. Es lo que necesita la Argentina. Lo entiendo, Sí. ahora estamos en otra instancia, estamos en el 3er año de mandato, pero digo, siempre habló así, que no nos sorprenda que ahora habla así. Y el último corte, a mí me parece el más relevante, es esto, cuando él de alguna manera dice, yo prefiero perder la elección del año que viene antes de soltar mi manual. Esto es central antes de repasar el corte, porque digo, lo que vimos hasta acá, lo que seleccionaste hasta acá, yo coincido con lo que vos planteás, que hay una novedad primero en el Milei que pide paciencia, en el Milei que reconoce lo complejo de la situación, digamos, no es algo habitual en su discurso. Después en el Milei que dice, no le voy a esquivar, trata de volver a venderse o a proponerse como el que está enfrente de la política, no hago lo que hace la política tradicional y me pongo enfrente. Hasta ahí perfecto, y sí identifico una novedad o algo para destacar ahí. Ahora después, en la larguísima explicación que hubo ningún tipo de autocrítica, y ahí aparece el Milei, no quiero utilizar la palabra caprichoso, digamos, pero por cuanto menos el Milei de la ortodoxia extrema, digamos, del que no va a reconocer que puede haber otros problemas, por ejemplo, desde el punto de vista político. Y cuando Milei reconoce el problema desde el punto de vista político, habla de la política de allá, la del otro lado, no la interna, que me parece que es lo que está generando algún cortocircuito con Caputo, al mismo tiempo con Toto Caputo, me refiero, en materia ya de información. Pero repasemos este último fragmento que plantea May. Vamos a escribir la mejor página de la historia argentina. Nos acompañen o no nos acompañan. Si no nos acompañan, nos volvemos a casa. No pasa nada. Todos podemos volver a trabajar en el sector privado. Pero si sale bien, Argentina habrá dado un paso para ser grande nuevamente. Bueno, sí, de alguna manera está diciendo, prefiero tener razón o sea, él no va a abandonar su idea, nunca va a decir que se equivocó. Y cuando vos hablas con personas que lo conocen, te dicen, siempre pensó así. En todo momento, para él, en su orden de prioridades, está la cuestión macroeconómica, o prefiere sostener su idea antes de hacer algo para ganar una elección. El punto es que, bueno, lo que decimos, en el medio vamos todos en ese barco. Hay algo muy simbólico, bueno, retomando la figura del barco, que es la imagen que posteó hace un par de horas en Instagram, y no sé si lo posteó en X también, que se lo muestra él atado al mástil de un barco rodeado por la tentación de las sirenas, que a priori es una imagen que remite muy claramente al Odiseo, a la imagen de Homero en la Odisea, al canto 12, cuando ante la tentación de las sirenas se ata el mástil para no sucumbir, pero quizás si uno quiere ir a un planteo teórico más contemporáneo que él haya tratado de traer y que justifica justamente esta idea de que no se va a distanciar de la ortodoxia. A fines de los 70, John Elster, que es un filósofo, un pensador noruego, publica un libro que se llama Ulises y las sirenas, efectivamente, que es un análisis del pensamiento racional. En bueno, o sea, ejemplifica con la escena en la que Ulises ordena que lo aten al mástil para atravesar este canto de las sirenas, en la búsqueda de tratar de luchar contra la falta de fuerzas que va a tener el futuro, porque la forma en la que se traduce en la teoría es esto, de que la racionalidad, el pensamiento racionalidad no tiene que ver con una buena elección, sino con establecer previamente límites al mal accionar. Entonces, en algún punto, lo que está queriendo decir con esta imagen, si uno lo piensa desde el lugar de Elster y no únicamente desde la figura de Odiseo, es la idea de que él generó ya un precompromiso que se ató antes a una determinada línea de acción, una determinada línea de pensamiento, y que no se va a mover para nada de eso, porque si lo llevas y lo anclas a la teoría, hacer eso es exactamente lo que implica ser un pensador racional. O sea, en algún punto lo que está tratando de simbolizar con esto es un ejercicio de pensamiento ultra racional, extremadamente racional, no es un comportamiento alocado,
cuando uno podría a priori decir, tenés todas estas evidencias que te están diciendo que en la calle la gente no lo está sintiendo, pero él está tratando de simbolizar que no es un acto irracional, sino que la racionalidad es mantenerse en la línea de la ortodoxia. Muy atinado esto que explica Pola, pero por si te perdiste en algún concepto, si no lo terminaste de entender, hay una imagen que me parece lo grafica mucho mejor, que la comparte el propio Milei hoy en sus redes sociales a propósito de lo que dijo ayer, que es efectivamente Milei atado a un poste. Sí, claro. Con una especie de canto de sirena que le dicen dale a la maquinita, emití, aflojá, en un contexto de tormenta, ahí más allá de alguna luz perdida entre las nubes, pero bueno, es también un reconocimiento de Milei que atravesamos una tormenta. Aparentemente, para hablar de esta versión de Milei, también de expectativas en general y de la percepción que empieza a generar, o que viene generando, porque no hace mucho hablábamos con él, antes de quizás algunos escándalos que se fueron o ampliando o apareciendo, y la situación económica con datos como el de ayer, que tienen, por supuesto, su propio impacto. Hablábamos con él, con Cristian Boutier, de CB Global Data, que está aquí con nosotros nuevamente. Un placer. ¿Cómo estás, Manu? ¿Cómo están? Hola, Cristian. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Bueno, a priori, desde la última vez que hablamos, había muchas cosas que vos nos adelantabas, que después empezaron a reflejarse en otras encuestas y mediciones de opinión pública respecto a esa mudanza de buena a mala en la imagen de Milei, ¿no? Sí, que se está profundizando. O sea, de la última vez que hablamos, la nueva medición ya nos marca una caída de 4,5 en la aprobación del presidente. La tendencia marca que sigue bajando, con lo cual estamos viendo ahí una espiral complicada. Y lo marcamos como espiral porque es muy difícil recuperar terreno en esa espiral. Y todo se vuelve exponencial. Y más allá de lo económico, que obviamente es, te diría yo, la columna vertebral de la gestión Milei, porque a Milei se lo audita por la economía. Claro. Obviamente que el caso Adorni, Angis y todas las polémicas que surjan, Banco Nación, todo lo afecta, pero afecta el corazón del relato, a este relato de diferenciarse, hacerlo distinto, lo que te permite dar el capital simbólico que justamente trata de contrarrestar la mala situación económica. Es decir, estamos mal, pero bueno, esto es lo distinto, no quiero volver a lo que estaba, al pasado. Bueno, si ya incluso lo que está simbólicamente está afectando, decís, ¿para qué estoy apoyando? Y coyunturalmente la economía no te acompaña, empezás a profundizar, decís, no solamente que ahora te distancio, sino que ahora claramente paso del bueno al malo. ¿Por qué? Porque no estaba fidelizado. Y eso es cuando planteamos los tercios de la Argentina. Ese tercio pragmático, ese tercio de argentinos pragmáticos, que hay quien define hacia dónde va la Argentina. No sé si se acuerdan del tema de los tercios. Tenemos un tercio de derecha que es antiperonista. Pongámosle, no sacámoslo de derecha, antiperonista. Vota cualquier gobierno con tal de que no gobierne el peronismo. Y tenés elecciones, incluso son gobiernos malos. Los 32 puntos de Macri en el PASO del 2019. Gobierno malo, pero al frente está el peronismo. Tenés el otro tercio, que es antiderecha, que te vota cualquier gobierno, y que obviamente tiene una identidad peronista kirchnerista, que te vota cualquier gobierno, aunque sea malo, con tal de que no gobierne la derecha. Los 36 puntos de Massa. Y tenés el tercio, que es pragmático, y que ese tercio en el balotaje sumó el 26% a Milei, pues pasó de 30 a 56, que te vota con los bolsillos. Si el gobierno es bueno, económicamente acompaño, si es malo, cambio. Y ese es el tercio que claramente estamos viendo que está marcando ya no solamente una apatía, porque apatía es no ir a votar, sino decir, quiero un cambio. O sea, vos sos mi mal mayor. Y ahí es donde vemos el crecimiento del muy mala, que es el punto de partida de todo esto. Si crece fuerte en el muy mala, en la imagen de Milei, es un voto que quiere cualquier cosa menos Milei. Claro. O sea, perdón, entonces que Milei pueda repuntar su imagen en las encuestas depende simplemente de que se cumpla su pronóstico económico en los próximos meses. Exactamente. Y que claramente lo estamos viendo en un cuello de botella, porque está buena esta imagen de sentirse que estás atado frente al canto de la sirena. Habría que identificar quiénes son las sirenas que le cantan, que están muy cerquita, ¿eh? Sí, claro. Que dice, aflojá, se dé punto de inflación, pero reactiva la economía, y él que dice, no, posiblemente deje la mitad del país afuera, pero la inflación se va a cero. Ergo, y un tema importante, la preocupación, la inflación, ya es quinta como principal preocupación de los argentinos, con el 4,9%. La principal es la baja del salario y la pérdida de poder adquisitivo, con el 46%. O sea, incluso va sobre una estrategia que ya dejó de ser prioridad como lo era hace 2 años. Era el debate por la inflación no era ya un debate saldado en algún punto, como que ya se había planteado un piso de lo que era el tema de inflación. Yo creo que ya no sé. Primero que no hay un éxito. Seamos objetivos en eso. No hay un éxito. Tenés una inflación del 3%, más del 3%, claramente no sos un Messi con respecto a ese tema. Con lo cual levantaste muchísimo la vara y es muy difícil
por cumplir. Y segundo, que entendiendo, yo no soy economista, pero viendo de que si vos bajabas la inflación con esta receta, te decantaba en recesión. Entonces, si vos estás viendo que la recesión se está profundizando y la inflación no va en resultado y en sintonía, te encontrás en un cuello de botella. Y si tenés las sirenas que te están cantando y dices, che, aflojemos, y vos decís no, bueno, hay que ver entonces. Me quedo pensando con la distribución que haces, con la que coincido, por cierto, además de que lo haces de la evidencia también vos, de la distribución del electorado, en definitiva de la sociedad que interviene políticamente. Me da la sensación últimamente que parte del tercio o el número que aparece como la base sólida de Milei ya pasó, ya migró, ya hay un antiperonismo, antikirchnerismo que ya está parado ahí. Sí, es que él está apalancado en eso. Más incluso que los que genuinamente acompañaban, etcétera. De hecho, uno está escuchando en el diálogo, incluso con actores de la política, digamos, ya en otra discusión, pero uno está escuchando más críticas a la gestión desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la política interna, etcétera, entre propios, entre libertarios, muy por lo bajo, por supuesto, porque saben que alzar la voz implica guillotina, que entre esos aliados del antiperonismo reconvertido en eso. Es que él a partir de la elección de las PASO del 2023 se convirtió en el verdadero cambio al peronismo, al kirchnerismo. Por eso obviamente Bullrich queda tercera, ¿no? Claro. Entonces, al ser el verdadero cambio, capitaliza ese voto antiperonista. Incluso el resultado que saca Libertad Avanza en Córdoba el año pasado, con candidatos con altísimo nivel de desconocimiento, pero bueno, es porque capitaliza ese antiperonismo. Ahora, lo importante acá es identificar que si empezás a ver ese grises y tenés muchos metamensajes que te lo permiten identificar, no solamente críticas, sino ya la defensa no es la misma. La defensa en redes, o sea, que este gobierno pierda las redes es como cuando el peronismo pierde la calle, o sea, hay un llamado de atención. Y todos los social listening le están dando mal al gobierno. O sea, todas las métricas... ¿Qué son? El social listening son informes justamente de escucha social, de ver las métricas, de ver la cantidad de comentarios, ver las emociones de los comentarios e identificar un patrón de conducta. Bueno, cuando vas antes que veías de Milei, con el núcleo duro fidelizado que encima estaba en redes, y el verde muy por encima del rojo... Hoy ya se ha dado vuelta, con lo cual vuelvo a lo mismo. Es como cuando el peronismo pierde la calle, ya se dan cuenta de que quedan como un espacio bastante... con cierta disociación frente a lo que consideran que es propio. ¿A la gente le importan los modos de los presidentes o no? No le importan los modos si la economía va bien. Claro. Pero si la economía no acompaña, encima te tratan mal. Pero exactamente, todo molesta. Claro. Es como, yo hago mucho paralelismo en el fútbol, ¿me entendés? Pero cuando el equipo no juega bien, y ya te molesta si el técnico se agarra el cuello, ya querés que se vaya el técnico. Sí, claro. Y ahí es donde viene una lógica con la política, que es cuando vos te convertís en el mal mayor, que decís ese 43% muy malo que tiene Milei, quiere cualquiera contar que no sea Milei. En el fútbol pasa lo mismo. Yo creo que se vaya ese técnico. No me importa quién viene, yo creo que se vaya ese técnico. Y ahí te das cuenta que el factor emocional tracciona, encarnado también con este factor racional, de decir, si la economía no me va bien y encima veo que son igual o peores que lo que estaban, que se vayan. Y ojo, vas a llegar a las elecciones apalancado sobre ese 30%, que te permite llegar a un balotaje, pero quedás muy cuesta arriba para lograr ser competitivo en un balotaje. Y si vamos incluso a un escenario donde se eliminen las PASO, no me sorprendería que nos encontremos un escenario como el 2003, por ejemplo, que el candidato más votado fue Menem con 26 puntos. Súper atomizado. O a lo Perú incluso. Claro. Esta idea de las formas de Milei, que por supuesto en algún momento parecían o efectivamente fueron seductoras, desde el enojo, desde la representación del tipo que insultaba, digamos, más allá de la parte de explicar teoría económica o lo que fuera. Durante el fin de semana, algo que hizo siempre, por cierto, Milei, a civiles, a gente de a pie, uno le escuché por primera vez decir, se la pasó tuiteando el fin de semana, lo que hizo siempre Milei. Bueno, es como el caso de Adorni. Hoy Adorni molesta todo. Sí, aparece yo que si alguien que decía, che, Adorni me paseó el perro, ya me molesta que pasee el perro. Bueno, con eso yo me acordaba de las cadenas nacionales de Cristina en 2015. Claro. Molestaban en el marco de la economía no acompañaba, las causas de corrupción aparecían y que además ahí molestaban. Las cadenas nacionales, bueno, tienen medio el mismo efecto, Milei tuiteando todo. Y bueno, y claro, porque y está bueno el tema, porque en 2011 también había casos de corrupción. Claro. Y Cristina saca el 54%. O sea, claramente la economía andaba por otro carril que no era el mismo del 2015, ni hablar del 2019 y ni hablar del 2023. ¿Para vos le sigue funcionando al gobierno el discurso ese de pero ellos robaban más, pero ellos dejaron peor? Ahora, después de lo que fueron estos últimos 2 meses, claramente no. No, y a nivel económico también, digo. Y a nivel económico, la porque famosa bomba y demás. Es que,
de verdad que hay un contrato social implícito entre la sociedad y los gobiernos, de decir, bueno, a ver, yo cedo ciertas cuestiones, cedo incluso un sacrificio, porque Milei lo anticipó, no hay plata, vamos a ajustar, no hay plata para la obra pública, no hay plata, está bien, hacemos todo el sacrificio. El ajuste lo va a pagar la casta, y bueno, sí, nos dimos cuenta que el ajuste era bastante transversal, nos afectaba a todos, pero cuando empecé a ver estas cuestiones, que justamente de última eran, está bien, yo lo banco porque por lo menos son distintos y vienen a cambiar a la Argentina para siempre. Y empecé a ver que hay prácticas que son extremadamente similares o peores. Bueno, ya claramente el ajuste, ¿para qué lo hice? Y ya pasás y la verdad que le doy el cuadrito de confianza, pero no me está yendo bien. La verdad que ¿para qué lo hago? Chau, quiero que te vayas. Y esa espiral es complicadísima. Es complicado. Otra medición que aparece recurrentemente y que también muestra signos de preocupación. Por cierto, lo venimos planteando acá, el gobierno se enoja con encuestadores o mediciones en general, pero después pareciera que un poco las consume porque hay un cambio de actitud de Milei o intento con esto de pedir paciencia o lo que fuera. Pero algo de lo que venimos hablando mucho desde el día 1 del gobierno de Milei, que es esta cuestión de la expectativa, ¿no? Del planteo, el futuro mejor, al fin y al cabo. ¿Cómo está esa situación? Eso ha bajado también. Eso ha bajado. O sea, antes tenías cuando vos preguntabas cómo está la economía de su hogar con respecto a un año, había obviamente vectores negativos importantes, pero cuando preguntas cómo pensás gastar la economía de tu hogar dentro de un año, incluso la economía del país dentro de un año, había mucha expectativa. Había un factor de esperanza que de verdad era sólido y que se fue erosionando. Igual o lo mismo, cuando ya se da una construcción exponencial, cuando ya los agentes multiplicadores que tenías que te bancaban en las redes, que incluso convencían a los pares, no, bueno, pero ojo que está el kirchnerismo, ojo que... Ya claramente, la verdad que no sé si me conviene o no que sigas a esta persona. Y yo un ejemplo bastante particular. Los nietos que convencieron a los abuelos a votar a Milei en 2023... Hay que ver cómo va a ser el ejercicio para que vuelvan a convencer a los abuelos. Si no, a lo mejor son los abuelos ahora que le dicen la verdad es que no, nene. Anda por otro lado. Nos metimos en un barro, claro. Me parece que eso vos que tiene que aprender. ¿Pero alguien capitaliza? No, todavía no. Porque la gente primero define lo que no quiere. Después define lo que quiere. Pero primero lo que define lo que no quiere. Y si Milei entró en esa, y el gobierno entró en esa, y no hacen cambios para tratar de revertirlo, porque se están viendo que el caso, bueno, lo mismo, Adorno, un montón de cuestiones. No hay cambios, no hay una autocrítica, el gobierno claramente está, bueno, será el mal mayor. Pero, Cristian, ¿está a tiempo de renegociar su contrato con la gente? Lo veremos con el andar de la economía. Claramente es cómo la macro o los éxitos de la macro impactan en la micro. Y obviamente en esa puja de los cantos de sirena, si esa reactivación de la micro no decanta en punto de inflación. O sea, está bastante complicado, claro. Pero sabían, se metían. Son economistas profesionales. Exactamente. Cristian Boutier, de CB Global Data con nosotros, siempre con información anticipada respecto a muchos temas que después se terminan instalando y que forman parte de nuestro día a día aquí en Info de la Tarde. Gracias. Por favor, gracias a ustedes. Cristian, por pasar. Lo cierto, por supuesto que está muy atravesada la discusión por lo económico, eso está claro, pero también por todos estos temas anexos que aparecen. Yo te hacía referencia, May, ayer el propio Milei permanentemente acusa a la oposición, los intentos de golpe de Estado, ni hablar del periodismo, de generar las tensiones en el clima político. Hoy me lo dijo un empresario entre reuniones que tenía. Tampoco es el mejor gesto, con el mayor de los respetos, y traduzco lo que me dijo el empresario, que nadie se ofenda, pero me dice el empresario, yo tampoco sé si es el mejor gesto político para los mercados que Lilia Lemoyne sea la presidenta de la Comisión de Juicio Político. Con el mayor respeto a Lilia Lemoyne, pero que explica un poco... Bueno, entra en esto de me molesta todo, ¿no? Ahora que ya te miro con otros ojos, ya perdí el enamoramiento, ahora cualquier cosa que hagas me molesta. Me parece que ahí ya empezamos a mirar, o sea, la gente y el Círculo Rojo empiezan a mirar estas cosas. Obviamente que no hubo autocrítica. Me parece que además el otro punto no es que solamente no hay autocrítica hacia afuera, sino que sabemos que la obstinación que tiene Milei con su plan económico y su receta hace que nadie le pueda plantear hacer un cambio, una corrección. Digo, aquellos que por ahí le proponen hacer una corrección, digamos, a veces quedan afuera del gobierno directamente. Sí, claro. Entonces, está claro que, digamos, todos tienen que seguir la línea que él fija. Pero prefiero un Milei un poco más empático, que por lo menos conecte con la gente, al Milei del fin de semana de furia contra el periodismo, que por ahí eso es algo que a nadie le interesó. De hecho, duró solo un fin de semana, vomitando insultos, incluso cayendo en esa contradicción diciendo todos los periodistas son horribles, pero después acusando que el periodismo
toma la parte por el todo, ¿no? Y un poco el Y en base a una investigación periodística, digamos, por cierto, más allá de los matices o lo que uno puede en todo caso señalar de esa misma investigación, lo cierto es que el gobierno entró en esta nueva etapa que tratamos de describir, por supuesto, mientras ocurre, con las particularidades que eso tiene, con varios frentes en simultáneo. Uno, por supuesto, el económico, el político, hacia adentro y hacia afuera, pareciera más hacia adentro en términos de lo que debería preocupar por esa dinámica interna que tan compleja fue en el último tiempo, y por supuesto el frente judicial que por otro carril también circula con velocidad. Hay una cuestión que es muy interesante en cuanto a esta idea de la gesta heroica, ¿no? Porque en definitiva sigue tratando de envolver esta gesta heroica a caballo pura y exclusivamente de la ortodoxia económica, planteando una épica alrededor del tema, pero es una épica que no debe morfar. Entonces, se agotó, está agotada. Bueno, amigos, amigas,